Este es el puente La Hamaca sobre el río Tibú. Hoy amaneció turbulento, muy cerca del municipio de Tibú, en el Catatumbo, norte de Santander, donde la Red Pro de Paz, la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz y la Ruta Pacífica de las Mujeres convocaron el 10º Encuentro Regional para la Paz. Aquí vamos a hacer memoria de las múltiples violencias que han padecido los catatumberos, que hoy los hace decir un basta ya, para comprometerse con la anhelada paz que no solo merecen los tibullanos, sino todo el pueblo colombiano. Bienvenidos. Es el municipio más grande del departamento norte de Santander en extensión. Colinda con Cúcuta hacia el oriente, hacia el norte con Venezuela, hacia el sur con Sardinata y hacia el oriente con el Tarra y San Calixto. Esto es un municipio petrolero, pero actualmente es más palmero que otras cosas. En la época que el bolívar costaba mucha plata, los venezolanos venían y pasaban el río Tarra y venían a Tibú a gastar y a invertir sus bolívares. Y se tenían unos almacenes ahí cerca de la frontera extraordinarios, pero eso se fue a pique cuando el 18 de septiembre de 1970 y algo, se cayó el bolívar de un día para otro, en donde se dice que fue el Viernes Negro, se cayó de 16 pesos a 8 pesos y la gente quebró, los colombianos quebraron. Esta zona ha sido una zona que el conflicto la ha marcado hondamente. Tiene páginas muy tristes porque aparte de los tres grupos armados, las FARC, el ELN, que hace una presencia muy grande y de control del territorio y un reducto del EPL, también tuvo un episodio muy triste del 99 hasta el 2005 más o menos, con la presencia paramilitar que desangró esta zona y causó unas heridas muy profundas. Y otro elemento que en este momento marca la cultura, la dinámica económica y algunos impactos sociales es el tema de los cultivos ilícitos. Estamos rodeados por grandes hectáreas de cultivo de coca. Nuestros campesinos tienen, digamos, como opción de sobrevivencia el cultivo de la coca, porque efectivamente un cultivo que tiene siempre comprador y que mantiene un precio estable es siempre mucho más fácil para un campesino arriesgar en el tema de hacerse créditos, de invertir en una siembra que finalmente es muy productiva porque la coca es resistente a muchas cosas. Esa dinámica que produce la coca pone a funcionar una cierta economía, determina las lógicas y las fuerzas de las economías locales, desde el que vende una libra de azúcar hasta el que tiene que ver con las grandes cadenas de los productos que hacen parte de esto. Pues los conflictos que tenemos ahorita con la frontera es el manejo que le está dando el gobierno venezolano a nuestros connacionales. Las autoridades persiguen al colombiano, lo tienen catalogado como una persona que va a hacerles daño, que va a quitarles el alimento. Nosotros de aquí vamos y compramos los alimentos y los traemos para nosotros, para nuestro consumo. Claro que también hay mucha gente que hace contrabando, pero ellos no recuerdan que en años anteriores era al contrario. Aquí hay organizaciones sociales muy importantes, hay una presencia de la cooperación internacional muy importante y, digamos, este es un territorio de muchos éxodos. Aquí hay gente de muchas partes del país y de consecuencia la identidad de nuestros territorios no es tan simple como en otras zonas del país.
que la identidad cultural, facilita muchísimas provocaciones a proyectos de unidad, a grandes tareas de futuro. Aquí tendremos también que construir identidad con quienes han sido o vinieron como forasteros o expropiados o víctimas de otras violencias a ser parte de este conjunto. Antes de 1945, esto era una vereda y generalmente era una concesión, la concesión Barco, que fue dada por el Estado al general Virgilio Barco para que explotara el petróleo. Y luego el general Barco se le acabó la plata y entonces vendió esta concesión que le habían dado, se la vendió a los gringos. Luego, en 1930, se hace legalmente la concesión Chaus-Folsom. Chaus, que era el ministro de Colombia, un señor de por allá del Cauca, Popayán, y Folsom, un representante de los Estados Unidos. Desde esa época empezó esto a ser concesión y le pusieron el nombre de Barco. Aquí llegan los gringos. En 1933 se inicia la primera perforación de un pozo en Petrolia y desafortunadamente ese pozo se incendió y tuvieron que traer gringos de los Estados Unidos para apagarlo. Duró prendido 15 días y dicen que era de mucha cantidad de petróleo. Se perdió ese pozo. Pero de todos modos, Petrolia empezó a funcionar y funcionó allí hasta 1939, fecha en que la Colpet descubre un pozo en Tres Bocas, cerca de la frontera con Venezuela, con muchas perspectivas de producción y decide trasladar toda la administración petrolera de Petrolia hacia el campo Tibú. Y empiezan entonces la construcción de lo que hoy son las oficinas de Ecopetrol. Y en 1940 al 44 la Colpe explana todo este territorio que tenemos aquí, porque la idea era construir un pueblo con todas las de la ley. Dicen los antiguos petroleros que iban a hacer hasta universidad en esta zona. Pero el sindicato de esa época, que se llamaba Sidelca, Sindicato del Catatumbo, se opuso porque ellos no venían a Tibú a quedarse, sino que venían a hacer unos centavos e irse. Y cambian esa idea de la Colpe por una construcción en Cúcuta, en donde construyen dos barrios, el barrio Colsac y el barrio Colpe. Y abandona la Colpe la idea de hacer un pueblo aquí en Tibú. En ese entonces habían 3.000 hombres y no habían mujeres. Entonces empieza la comunidad y los mismos petroleros a conseguir mujeres de la vida alegre y empiezan a formar sus hogares y empiezan a construir casas dentro de la zona que había explanado la Colpe sin la autorización de ella, y tenían que hacerlo de noche, a escondidas, amarrar, no podían utilizar clavos para no hacer ruido, porque había un señor que era el inspector de bosques, un señor Rosalino Gómez, que con los soldados iban y destruían los ranchos que estaban haciendo. Pero cuando estos idearon de hacer las construcciones de noche, entonces cuando abrían ya, quitaban la rocería y destapaban el rancho, ya había familia cocinando, entonces no podían hacer nada. La Colpe manejaba y mantenía la carretera desde un sitio que llamamos La Punta hasta Coveñas, en muy buenas condiciones, no pavimentada, pero sí mantenida de tal forma que uno a Cúcuta, que se gastaba, que en esa época eran 120 y algo kilómetros, se gastaba menos tiempo ahora, se gastaba menos tiempo que ahora, porque ahora la carretera la maneja el departamento
y no le hace mantenimiento. Construyen un hospital que en 1952 lo dan al servicio y se dice que era el segundo hospital de Colombia, solamente superado por el Hospital Militar en Bogotá. Tenía 80 camas, tenía 15 médicos, entre esos especialistas. Un señor Oliverio Lara, creo que fue el primer secuestrado que hubo en Colombia. Ese dijo que la Colpe ha construido un hospital para no solamente servirle a los petroleros, sino servirle a la comunidad, porque toda la comunidad iba allá atendido y era completamente gratis. Además ellos preparaban la medicina de combate, la preparaban ahí en la farmacia y le regalaban eso a los colonos que llamábamos. Construyeron un oleoducto desde Petrolia hasta Coveñas, que también fue catalogado en su época como la obra de ingeniería más grande de Latinoamérica. Tuvieron que pasar el tubo por debajo del río Magdalena y construyeron unos aeropuertos, uno de ellos en el Tarra, y en donde se dice que fue el segundo aeropuerto más grande del mundo, superado únicamente por uno de Estados Unidos. Ahí en el Tarra despegaba y aterrizaba cada 5 minutos un avión, porque todo lo tenían que traer desde los Estados Unidos para la construcción del oleoducto. Y construyeron una casa y allí llegaban los indígenas a descansar y se iban y desayunaban y almorzaban en la Colpe, comida no les daban. Cuando hubo el cambio de la Colpe a Ecopetrol, Ecopetrol siguió con esa misma tradición y le siguió dando la alimentación a la misma hora, pero el sindicato de la USO en ese entonces adujo que era un peligro para sus trabajadores tener a los indígenas allí, porque ellos tenían endemia de tuberculosis. Entonces decide la administración de Ecopetrol, para no tener problemas con la USO, no permitirles la entrada allá. Y entonces se decide que el encargado de relaciones externas de Ecopetrol lleve el alimento que sobraba a los indígenas, y se hizo así por muchos años hasta que se fue diluyendo el compromiso y ya después Ecopetrol acabó los comedores directos y ya contrató la comida con otras empresas, y estas empresas le quitaron la alimentación a los indígenas. La gran mayoría de las ganancias o de regalías las obtuvo Cúcuta como municipio, porque esto era un corregimiento, y logramos conseguir del municipio de Cúcuta que nos dieran algo, y nos dio una plaza de mercado que con valores de ese entonces eran 50.000 pesos. Y después, cuando ya somos municipio, la producción está en el suelo, pues ya es muy poca la plata que entra. Se consiguen muchas cositas, pero tenemos abandonado totalmente lo que es la infraestructura vial. No tenemos carretera que valga la pena.
gente que quiere la paz. Esta región del Catatumbo fue muy agolpeada por los cultivos ilícitos y por la presencia de fuerzas irregulares como el EPL, el ELN, la FARC, y entonces ellos dominaron esta región de tal forma que no se movía nada sin que ellos no lo decidieran. Eso hace que luego se presente los paramilitares, que fue la otra desgracia que nos cayó, y empezaron a hacer masacres y masacres. Fueron muchos los muertos por masacres, pero la guerrilla, a mi entender, hizo también muchas muertes. Lo que pasa es que la hizo muy selectiva y no hacían esa cantidad de masacres, ¿sí? Pero los números de muertos han sido quizás por igual. Nosotros los que somos la población civil, que hemos visto el efecto de la guerra y de la violencia, sabemos que tanto unos como otros son igual de perversos. Lo de las paramilitares, la que se hizo aquí en la zona, en la parte de la zona central en 1999 al 2000, como que fue. Le mataron como 7, 8 personas, de ellas muchos que no debían nada, porque aquí se presentó un fenómeno, tanto a nivel de guerrilla como a nivel de paramilitares. En la guerrilla, cualquier persona que estuviese un problema con alguien, ese alguien iba y le decía a la guerrilla: aquel señor es miembro de la policía, o miembro del ejército, o es del DAS, o es un agente encubierto. Entonces la guerrilla lo mataba. Y también después, cuando llegaron los paramilitares, entonces también muchos se aprovecharon la circunstancia para quitarse enemigos personales, iban y le decían a los paramilitares: aquel señor es de la guerrilla. Entonces los paramilitares iban y lo mataban, y ellos no tenían nada que ver con la guerrilla. Así sucedió por chismes esto. Aquí en Tibú, la mayoría de los muertos que hubo fue a causa de los chismes. Somos región de frontera, donde nuestras fronteras están controladas por dinámicas muy complejas, donde actores armados, por ejemplo las BACRIM, controlan una parte del territorio con el tema de la gasolina, con el tema del contrabando de alimentos, de insumos agrícolas, etc. Eso hace más conflictiva la situación porque además se fabrica también y termina de completar una cultura de lo ilícito que se vuelve muy normal y digamos estamos determinados en muchísimas cosas por lo que pasa en Venezuela, si suben o bajan los precios, si sube o no la gasolina, si permiten acceso o no, etcétera. Aunque querían entrar a tomarse el complejo cocalero de la Gabarra de frente, no pudieron hacerlo porque la guerrilla tenía demasiada fuerza allí. Así que se quedaron durante 3 meses merodeando por el área rural de Tibú, sembrando las semillas del miedo. En ese lapso mataron a unas 100 personas.
En Socorro, en la vía entre Tibú y La Gabarra, pararon los carros que pasaban y asesinaron selectivamente a ocupantes. Hicieron entradas rápidas a los barrios del pueblo, en donde con lista en mano seleccionaron a hombres, los arrastraron fuera de sus casas y los asesinaron. Asolaron veredas como Los Cuervos y Puerto Barrancas, en donde acribillaron a campesinos, o entraron al corregimiento de Campo 2, en donde mataron a otros y abusaron sexualmente de decenas de mujeres, a sabiendas de que esta arma de guerra sucia era la más eficaz para debilitar cualquier resistencia popular. Guerras recicladas, página 325. En una época, comentaba, ya siendo esto todavía corregimiento, comentaba con unos amigos que a Tibú lo tenía la guerrilla como un sitio de descanso y de curarse sus heridas, pero no atacaban a nadie más. El problema fue haber llegado la coca. Entonces llegó la coca y vieron la plata fácil de hacerlo. Luego el Estado empieza a hacer trabajos para erradicar la coca y se logra implementar el cultivo de la palma. Alguien le dijo que ella compraba los mercados que la guerrilla se robaba en los asaltos que hacía en la vía, de que ella compraba eso robado y se lo vendía a la gente después de robado. La matan, pero ese mismo día que la matan a ella, incursionan en el barrio La Unión y matan también un poco de gente. Eso fue durísimo esa vez. Para que exploten bombas de pan y de juguetes y corran nuestros niños entre escombros de besos. Lancita, mi soldado, recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina, se fue para la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas. Que no regrese muerto, no le apagues su lámpara, porque la vieja espera pegada a su camándula, pidiéndole a las ánimas que no le pase nada. Por esa parte lo conozco, por la parte literaria, deportista, pero como todos los alcaldes que han llegado a Tibú, eso no han tenido de dónde coger para hacer obras. Y Tirso Vélez, pues llegó a ser alcalde por apoyo de la comunidad y no por parte de los partidos tradicionales. Entonces, si no se tiene el apoyo de arriba, el alcalde que llegue allí por otra vía no consigue absolutamente nada porque no hay quien le ayude, ningún político de Bogotá y del departamento quiere ayudar a un alcalde que no es de sus afectos. Del asesinato de Tirso Vélez, pues él estaba en esa época haciendo una campaña para ser gobernador. Y cuando nos llegó la noticia, porque él de aquí se fue para Cúcuta, alcanzó a llegar a la asamblea departamental, y él solo allá no podía conseguir apoyo para nosotros. Entonces decide ser gobernador y hace algunas visitas a Tibú y consigue algunos adeptos, pero no lo dejan llegar, lo matan allá. Dicen que los paramilitares, y se ha comprobado que sí.
la tierra! ¡Que viva la gente que quiere la paz! ¡Que viva la justicia! Hay un campesinado que ha hecho parte de un proceso y que está organizado, hay unas grandes apuestas en eso, pero desde mi perspectiva insuficientes para lo que la región necesita. De hecho, este encuentro lo que tiene que empezar a ayudarnos a visualizar es que o la sociedad civil se empieza a involucrar en todas las dinámicas o finalmente los problemas nos van a superar. Y ese es un reto, ese es un reto. Claro que hay grupos, hay movilización social importante, pero falta. Aquí se trata de poner mucha más asociatividad, mucho más, digamos, fuerza en una sociedad civil participativa. Sin duda alguna eso será uno de los grandes retos que tendremos, digamos, en una perspectiva de posacuerdo. Yo soy Eugenio Guerrero Rodríguez, habitante de la región del Catatumbo. Soy un líder que hago parte de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo. Es una organización regional con carácter defensor de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Somos una organización agraria que nace con el fin de construir el tejido social a lo largo y ancho de la región del Catatumbo. ¡Que viva la gente que lucha por la tierra! ¡Que viva la gente que quiere la paz! Nos vinculamos porque era nuestro deber brindarle todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a esos miles de campesinos que tomaron esa decisión valiente de salir a las calles a exigirle al Estado que respetara sus derechos y que necesitaban que les atendieran sus necesidades fundamentales. Ese paro, después de 53 días de estar la gente en la calle, en las carreteras, logramos que el Estado colombiano se sentara y aceptara crear una mesa de interlocución y acuerdo en la región del Catatumbo. Esa mesa secciona en la ciudad de Cúcuta y logramos pues que los campesinos retornaban a casa y los voceros nos quedábamos al frente de llevar a cabo con el pliego de exigencias del campesinado los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad del campesinado, el derecho a la alimentación fundamental, el derecho a la tierra. Por eso nosotros exclamamos por la constitución de una zona de reserva campesina en este territorio que le permita a esos humildes campesinos acceder el derecho a la tierra y ponerle límites al latifundio que nos viene invadiendo. Las circunstancias de la región han permitido que el CISCA haya sobrevivido y aparte de sobrevivir haya construido política, que es lo importante. Y hemos obtenido muchos logros. Por ejemplo, la recomposición del tejido social en el Catatumbo, porque fuimos la primera organización en conformarnos como un proyecto político regional. Eso guardó la esperanza del catatumbero y de la catatumbera en la construcción y en la defensa y permanencia en el territorio. El 90% de esos acuerdos no se han cumplido. Por lo tanto, la comunidad está muy desagradada y queremos hacer un llamado a las instituciones, al Estado, a que cumpla con los acuerdos que hay pactados para la región del Catatumbo. Uno de ellos es el no seguir la erradicación de los cultivos de uso ilícito hasta que no se implemente un programa de sustitución de manera gradual y concertada con el campesinado en la región del Catatumbo. Estamos prestos a que tan pronto se lleve a cabo la estrategia de la sustitución con el campesinado, pues de manera gradual serán los campesinos y el Estado quien programarán de qué manera se va a abandonar
la siembra de la coca. Nunca habíamos experimentado una situación de tener que irnos por cuestiones de seguridad, ¿no? Tanto de nosotros, ya que se hizo como un cese de actividades, no se podía continuar en vista de la situación que se estaba viviendo en el pueblo. Y pues nosotros tuvimos que, para poder salir, tuvimos que salir por trocha. Recuerdo que nos tocó pagar cada uno 60.000 pesos en moto para poder trasladarnos. Incluso muchos estudiantes se retiraron del colegio porque temían de que no iban a poder algunos graduarse, entonces, o no iban a poder concluir su año escolar y tuvieron que trasladarse a Cúcuta o a otras ciudades para poder terminar el año. Para nosotros, desde nuestro punto de vista civil, quizás ni como palmicultores, fue muy trágico. Finalmente, el país vio una organización que se adueñó de la vocería de una región, pero que en la realidad no fue así. Aquí Tibú lo que hizo fue facilitar un encuentro entre el Ministerio de Agricultura y los líderes de Ascanca. Eso fue lo que le pidieron a Tibú, que facilitara un encuentro. Y nuestro alcalde y nuestras fuerzas civiles logramos traer al ministro, sentarlo en un colegio para que se sentaran a hablar, pero en compensación de eso, esa agremiación Ascanca termina prácticamente secuestrando más de 25.000 personas que vivimos acá. Termina acabando o dejando en muy malas condiciones de sostenibilidad económica a toda una actividad industrial, a toda una actividad agropecuaria. Entonces, por eso nosotros no podemos pensar que tenemos un buen concepto de un paro. Puso sobre la mesa básicamente dos temas. El tema de cultivos ilícitos, porque muchos de los movilizados tenían esa causa, digamos los que entraron ahí por el tema de erradicación forzosa, pero digamos, se quita la mata, pero no hay oportunidades. Entonces eso generó que digamos, ese gran bloque de personas afectadas salieran y participaran. Y el otro gran componente en la cabeza de la discusión estaba las zonas de reserva campesina y otros aspectos del desarrollo, digamos, de estos territorios, desarrollo rural y vial de estos territorios. Así que, digamos, esos temas fueron discutidos, fueron ventilados, se han hecho rutas de trabajo, mesas de diálogo muy intensas de mucho tiempo, invertido por parte del Estado y por parte de Ascancat, que es la organización que ha liderado esta discusión. En este momento esa discusión sigue viva, no se ha logrado el tema de zona de reservas campesinas, que por lo demás es un tema que está ligado a la Mesa de La Habana, porque será uno de los temas que entendemos tendrá que resolverse también allá. Un siglo después, ¿qué ha cambiado en la aplicación del desarrollo del modelo extractivista en el país? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos casi un siglo después. Y ese modelo extractivista en la región del Catatumbo fue con el pretexto de redimir las comunidades nativas. Pero esa calidad de vida, aún no da muestra de esa redención. Esa redención de las comunidades nativas no las vemos. Y prueba de ello es que el 70% de la población de los municipios de Sardinata, Carí, San Calixto, El Tarra, tienen necesidades básicas insatisfechas. El CISCA se constituye como Comité de Integración Social, pero sus raíces vienen de mucho más atrás. Y es que en la década de los 70, en esas luchas reivindicativas, el gobierno le otorga una figura jurídica que el CISCA le da mucha importancia en este momento, que son las juntas de acción comunal y las asociaciones de junta de acción comunal. Llega el paramilitarismo, arrasa y destruye el tejido social. Esa dirigencia que queda dispersa en toda la región, algunos se desplazaron a las montañas, otros se desplazaron a las grandes ciudades, quedan con la inquietud
y se empiezan a encontrar nuevamente en medio incluso del conflicto. Y en ese encontrarse de toda esta dirigencia se empieza a pensar, pero ¿qué hacemos? Necesitamos darle forma a un proyecto político regional que nos ayude a reconstruir lo que habíamos transitado por más de 30 años. El Cisca en el Catatumbo tiene concejales en 7 de los 10 municipios. ¿Para qué? Para incidir en la política nuestra que está enmarcada en el plan de vida. Tenemos, aparte de eso, una estrategia de economía solidaria. Tenemos alrededor de 8 tiendas comunitarias que se encargan de recoger muchos de los productos de la región para ser comercializados, porque en la región esa es una de las grandes falencias. Tenemos una microprocesadora de café como una alternativa, transformamos productos, la hoja de coca la transformamos en cremas, en jabones, hay iniciativas, hemos tenido logros, y yo creo que también otro logro que vale la pena resaltar es lograr tener un compañero formado en nuestra organización que representa el campesinado y que lucha por su reconocimiento político, al compañero Alberto Castilla, que hoy nos está representando en el Senado de la República. Existen 18 asociaciones de palmeros y cada asociación tiene mínimo 60 asociados y cada asociado tiene 10 hectáreas. Estamos hablando de las asociaciones por 600 hectáreas, y un palmero de estos le quedan libres en promedio 1.800.000 a 2 millones de pesos mensuales en un trabajo legal mínimo. Se ganan esto. Hay gente que se gana 2 millones, 3 millones, y aquellos que sembraron por primera vez cuando todo era gratis les están quedando 7 y 8 millones mensuales. Aquí se cambió la perspectiva de la gente. Usted va a una finca de palma en donde hay una familia con 5 hijos y cada hijo tiene una moto grande en su casa y todos tienen una nevera, cada uno tiene su nevera, pero desafortunadamente la casa sigue siendo un rancho. No sé por qué no han cambiado, no ha habido el trabajo social para hacerles ver que hay que cambiar la casa y vivir mejor. Y la gran mayoría de la plata se la gastan en bebidas, en trago. La palmicultura ha nacido fruto de la aplicación de un modelo de alianzas estratégicas inclusivas. Es una estrategia del gobierno nacional para impulsar el desarrollo rural. Nace con el apoyo de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, así nacieron las primeras 1000 hectáreas. Fue una donación prácticamente completa de 7.5 hectáreas por cada familia. Familias que han resistido y que se han quedado en la región después de las desastrosas arremetidas de la violencia en el Catatumbo. Violencia, como todos conocemos en el país, del proceso paramilitar de la década del 2000 o del 99 en adelante. Pero anteriormente y posterior a la fecha también la acción de los grupos subversivos, de los grupos de las bandas criminales, y estas familias han resistido a la región porque no han tenido otra opción sino quedarse en su tierra. Familias que, al igual que muchas familias del Catatumbo, han tenido dificultades, pobreza, abandono del Estado, dificultades para surgir y para poder sacar adelante sus familias. Vieron esta opción como una alternativa muy importante. Hemos hecho a través de esa alianza la posibilidad de tener un acceso al crédito a través del Banco Agrario y con el beneficio del Estado, a través del FAC y el ICR y a través del apoyo de Finagro. La
La percepción que yo tengo cuando le pregunto a la gente, los campesinos, en las veredas, en los corregimientos, etcétera, es no tienen demasiada expectativa. Una sociedad que lleva tantos años en la guerra le parece imposible creer que mañana esa guerra no exista, que esos actores armados no determinen, que esa presencia así del Estado no sea. Entonces, como que está marchito ese sueño, está pendiente. En este momento yo creo que de las grandes tareas que tenemos aquí es ayudar a la gente a sensibilizarse con este futuro posible, involucrarlos en esa construcción de futuro y hacer que las personas, digamos, bajen la paz que está en La Habana, la bajen a los territorios. Visualicen un Estado no contendor, sino un Estado que va a empezar a resolver los temas como antes no los resolvía. Esta explotación petrolera ha traído destrucción y el modelo actual no es la excepción. Frente a este contexto, el CISCA se ha venido planteando una propuesta de paz con justicia social, que implique transformaciones estructurales, sobre todo, obviamente, del modelo, que se traduzca en nuevas relaciones económicas, sociales, ambientales y de género, que le den salida a la condición histórica de abandono del Estado. Yo creo que la paz en Colombia va a ser posible si en esas grandes regiones donde el conflicto sobreabundó, por decir aquí Arauca, Chocó, Putumayo, etcétera, esas comunidades no se apropian la paz, no trabajan la paz. Si en esas comunidades que son como las patas de la mesa de la paz de Colombia, no se estabilizan esas patas, va a ser muy difícil que la paz sea posible. Yo creo que el gobierno lo tiene claro, yo creo que la lógica de las discusiones y los acuerdos que se están dando van en esa dirección, pero la sociedad civil de estos grandes, digamos, centros donde la guerra sobreabundó, tenemos que adaptarnos a esa idea y entender la responsabilidad que tenemos frente a ese futuro. Va a determinar que los actores armados sientan que están entrando en una sociedad civil, que están haciendo vida política, que las regiones que fueron marginadas van a tener prioridades, que van a ser incrustados todos esos excluidos que son los campesinos, las víctimas revictimizadas, etcétera, etcétera. Si eso se da en estos núcleos, en estas grandes regiones, yo creo que el país va a avanzar, porque siempre me he imaginado, firmamos los acuerdos. Para Bogotá, ¿eso qué significa? Para un ciudadano bogotano, podría ser una marcha, mostrar un pañuelo y sentirse feliz que se llegó a un acuerdo, pero aquí la tarea es aquí, porque allá, salvo que ya no tengan la amenaza de que un acto de terror pueda aparecer, no transforma mucho, pero para nosotros sí, porque será convivir, compartir con los actores que entonces estaban en la guerra, empezar a socializar y a construir y a diseñar estos territorios con una lógica de paz, involucrar al Estado en un lenguaje de Estado-región y no de Estado absoluto con pocas o digamos delegaciones que desde afuera pueden decir cómo son las regiones con pocos recursos, sino que vamos a tener que entrar, digamos, en ese desarrollo para que la paz despunte. Si la paz empieza a florecer en estas regiones, estoy seguro que Colombia lo logra. Al año exacto de terminar el paro, la producción de palma se cayó a menos del 50%. Entonces se espera que empiece ahora a levantarse otra vez. Eso agolpeó bastante. En salud tenemos un gran déficit, porque este es el hospital de Tibú, que es un hospital regional, parece que es del primer nivel, entonces aquí llega gente del Tarra, de parte baja de Sardinata y de los mismos tibullanos, y no consigue absolutamente ningún servicio allí porque no hay ningún especialista, con decirle que se están acabando los nacidos en Tibú, a no ser que los atiendan en la casa una partera, no hay
niños que nazcan en Tibú, porque todos los mandan para Cúcuta, primerizas, o a veces los médicos no se arriesgan a atender un parto y lo mandan a Cúcuta y nacen en Cúcuta y los inscriben en Cúcuta como nacidos en Cúcuta, y eso va a ser a la larga un problema administrativo para el municipio, porque si no tiene hijos no tendrá ayuda del Estado. Tal vez lo que me impresiona es la riqueza de recursos humanos aquí, la gente que está tanto inteligente, creativa, fantástico y querido, y al mismo tiempo que hay esta violencia. Es un poco difícil entender eso. Pero yo con este proceso de paz, como lo vemos nosotros, es una gran oportunidad para Colombia. Tan cerca de una paz y un fin de conflicto, Colombia nunca ha estado. Y por eso estamos muy respaldando este conflicto, reconociendo para las dos partes, este no es fácil, no es fácil. Nosotros estamos exigiéndole al Estado colombiano la creación de un hospital digno para los catatumberos aquí en el municipio de Tibú, y este es el momento y el gobierno no ha cumplido esa promesa. Sí, es la salud del pueblo, es la educación de nuestros niños, de nuestros campesinos la que está en juego. Estamos hablando de paz. La paz se refleja cuando hay voluntad, cuando se atienden las necesidades del pueblo, de su gente, de esa gente humilde. La paz para nosotros no es que los guerrilleros entreguen los fusiles. La paz para nosotros es que haya justicia social, que se atienda el pueblo de verdaderamente en sus necesidades. Ahí es donde se da el primer inicio a la paz de Colombia. El compromiso de paz nuestro es tratar de vender los ejes estructurales de nuestro proyecto para que sobre esos mismos ejes se construyan otros proyectos que lleven desarrollo a otras zonas de la región. Nosotros no estamos diciendo que nos vamos a quedar o que Tibú deba vivir de la palma, no. Estamos diciendo que el proyecto Palma tiene unos ejes transversales que lo han hecho exitoso. Estamos diciendo que esos ejes transversales se deben copiar a otros modelos de desarrollo, a otros sectores productivos para que sean exitosos como el proyecto lo ha demostrado ser hasta el momento. Nos duele de alguna manera que nos relacione como un proceso detrás de un proceso paramilitar. Si bien es cierto, en el país habrán ocurrido situaciones parecidas detrás de la palma de aceite, en el Catatumbo lo que tenemos es una propuesta de alianza con un aliado comercial que hasta el momento nos ha brindado oportunidad para comercializar los productos. La gran mayoría de productores son pequeños productores de la región. No han necesitado estímulos ni presión de ningún grupo armado para poder establecer en sus propias tierras los cultivos que hoy tenemos. Todas las personas tienen derecho de vivir en paz. Y la paz es la precondición para poder desarrollar una sociedad. Y Colombia, que tiene tanta recurso, no solo habla de la naturaleza ahora, porque yo pienso que las personas es realmente un gran recurso aquí. Solo lo que vimos ahora en Tibú, estos jóvenes haciendo estos bailes, y yo me pregunto, ¿dónde aprendieron ellos eso? Y que podían salir a hacer como un torneo en el mundo. Qué buenos eran, ¿no? Entonces hay mucho talento aquí en este país, pero claro, están escondidos en medio de muchos problemas, trabados, como quien dice, en las zonas rurales. Nosotros estamos convencidos que quienes sufrimos las consecuencias del conflicto armado por un conflicto social que es mucho más antiguo que el conflicto armado, somos las catatumberas y catatumberos que habitamos este territorio. Por lo tanto, nosotros también tenemos unas propuestas claras en saber cuáles son nuestros problemas. Y con raíz, sabiendo aún esos problemas, tenemos unos planteamientos también para ayudar a solucionar esos problemas. Jamás hemos sido escuchados, jamás hemos sido escuchados. Por eso nosotros insistimos, nosotros construimos desde la base y para la base. Legislamos desde el pueblo y para el pueblo. Es importante
que el conflicto armado termine. Es uno de los pasos para avanzar hacia la construcción de esa paz de la cual nosotros queremos. La paz que pregona el gobierno no es la paz que quiere el pueblo, pero nosotros le damos un total respaldo y no solamente a las negociaciones con las FARC. Es importante que también sean tenidas en cuenta las demás insurgencias en la región o en el país. Es importante para dar esos pasos que nos garanticen seguir avanzando en la construcción de esa paz duradera que tanto anhelamos los colombianos.